ahora vemos la parte de congestionamiento. Entonces, para eso, vamos primero a hacer una definición de congestionamiento, que puede ser aproximada, y que nos ayude a tomarlo como punto de partida. Entonces, por ejemplo, el congestionamiento, Profe, usted está compartiendo. no señor, Ah, ok. todavía no. Entonces, el congestionamiento se puede dar, primero, si lo analizamos desde el punto de vista del tránsito, cuando, cuando tenemos flujos altos. Ahí estaríamos hablando de que tenemos un fenómeno de congestionamiento. Ahora, ¿cuándo se catalogan como congestionamiento? Cuando tenemos flujos altos que están por encima de la capacidad. En ese momento podríamos empezar a pensar en que tendremos un fenómeno de congestionamiento. Hay unas características asociadas como la pérdida de la velocidad en el sistema, empieza a verse mayor lentitud en los vehículos y se da prácticamente porque la demanda pues ha crecido enormemente. Algunas veces nosotros decimos como congestión a la acumulación de algo, ¿ya? Tal vez como cuando tenemos gripa y se nos empiezan a quedar flemas en los pulmones, uno dice, te estoy congestionado. Es un, es una expresión muy común. Y entonces, esa congestión de la que hemos tratado de hallar una definición, se puede manifestar ya en tránsito, se puede manifestar en demoras, que es la pérdida de tiempo, o en filas, que tendrían que hacer los vehículos, los conductores de los vehículos, para poder seguir su camino. Normalmente, esa congestión se da por la fricción de los vehículos, cuando se tiene una corriente de flujo. Entonces, cuando se supera cierto nivel de tránsito a capacidad, se empiezan a generar estos fenómenos de congestión. Podemos mirarlo como una gráfica. Voy a mirarlo aquí. Y entonces con esta gráfica podemos empezar a mirar cómo funciona. Entonces, esta es una de las gráficas que forma parte del diagrama fundamental de flujo, porque estamos en el tema del flujo. Y entonces, en esta gráfica podemos mirar que corresponde a flujo versus densidad. Si estoy en el modelo lineal, que es el que he graficado aquí, podríamos encontrar que cuando tenemos un flujo máximo es porque tenemos un K que es medio, o sea, una densidad media. Y tendríamos un flujo mínimo cuando tengamos estos dos extremos,
Un extremo es que K sea muy pequeño, ¿cierto? Y otro extremo es que K sea muy grande, Kc, que es la densidad de concentración. Tendríamos estos dos escenarios. ¿Dónde se da el fenómeno de congestión? Entonces, a este punto, que voy a marcar aquí, voy a hacerlo un poquito exagerado, o bastante exagerado. A este punto, se le puede decir o se puede llamar que es la capacidad. ¿Qué significa que es la capacidad? Que ese es el máximo número de vehículos que pueden circular por esta vía. Y entonces, con esa... Ya, sí, aquí, ya, ahora sí lo puedo mirar más. Y entonces con esa capacidad yo podría decir que es el máximo número de vehículos que pueden circular en una unidad de tiempo. Pero ocurre un fenómeno extraño, y es que cuando uno se está aproximando a la capacidad, puede que las personas, por su condición de ser humano, empiecen a mirar que se está llenando de vehículos la vía o se está alcanzando la capacidad y se produzca un fenómeno de inestabilidad, que es este que tenemos aquí marcado como inestabilidad. Algunas veces se va a dar cuando lleguemos aquí a la línea morada, o sea, muy cerca de la capacidad. Algunas veces lo vamos a encontrar con la línea gris, un poco más alejado del punto de capacidad. Y en algunas situaciones muy extrañas lo encontraríamos aquí con la línea verde, ¿cierto? O sea, cuando un K, sea este K de la línea verde, desde allí las personas empiezan a sentir cierta inestabilidad, como si ya se estuviese deteriorando la calidad del servicio de la vía. Entonces, ese punto de inestabilidad muchas veces genera complicaciones desde el punto de vista de la circulación, porque antes de que se dé la capacidad, antes de que el K aumente, porque recuerden que aquí, cuando yo llego aquí a esta línea, voy a colocarle aquí en naranja, cuando yo llego a esta línea que es naranja o amarilla, ¿cierto? Ya en este momento yo he superado la capacidad o he superado el KM y por ende he superado la capacidad o el flujo que podía resistir. Como tengo muchos vehículos, ya esa capacidad empieza a disminuir por la forma de la parábola. Hasta que voy avanzando hacia la derecha y podríamos ir avanzando hacia acá. Y podríamos encontrar que el fenómeno de congestión se sigue acrecentando de tal forma que llegamos a niveles de circulación que son forzados. Ahora, cuando hablo de forzado es que puede llegar a ser totalmente forzado. Y es totalmente forzado porque puede que ya yo esté en estos niveles por aquí, donde ya el flujo es muy bajo. Pues claro, los vehículos se están moviendo muy lentamente y los vehículos no pasan por la estación de control. Y eso hace entonces que las velocidades sean muy bajas. Si yo completo el diagrama, si lo miro acá, yo voy a encontrar que para estos valores de aquí, de flujo que es forzado, tengo, choco aquí y me vengo para acá, ¿cierto? Lo que me va a mostrar de que yo tengo unas velocidades que van a ser velocidades muy bajas. Entonces yo tengo velocidades que son velocidades altas cuando K es 1, pero miren que el flujo es bajo. ¿Por qué el flujo es bajo? Porque el flujo es el número de vehículos que pasan o circulan por una estación de control. Si solamente un vehículo pasó uno, ese flujo es bajo, ¿sí? Pero si llego a términos de KM, donde tengo aquí densidades de concentración medias,
allí van a pasar el mayor número de vehículos posible y a una velocidad media. Recordemos el escenario, que sería aquí. Aquí tengo el KM y esto me daría un valor de la velocidad, que es el V, tratando de unir las líneas del diagrama fundamental de flujo. Entonces, miren cómo se va cambiando la situación a medida que va aumentando el número de vehículos que están presentes en la vía. Inicialmente, cuando tengo por acá los K, los flujos son libres, ¿cierto? No hay fricciones. A medida que aumentan los K, pues empiezan a dar ese tipo de fenómenos que van a hacer que la vía cada vez se sienta mucho más apretada, mucho más forzada la circulación. Bueno, entonces vamos a irnos acá. Y aquí en esta imagen podemos mirar qué pasa. Entonces, normalmente las demoras o las colas, ¿cierto? Se pueden dar, inicialmente hablemos de las demoras, se pueden dar porque existen unos dispositivos de control. A veces son tan sencillos como un pare o un ceda el paso, otras veces son semáforos, de tal forma que al momento de que son instalados en las intersecciones, obligan a los conductores, obligan a los usuarios a tener que hacer los pares o las estaciones en su circulación. Y eso pues les va a hacer una pérdida o les va a generar una pérdida de tiempo. Pero eso es parte de lo que es el sistema de tránsito como tal. ¿Por qué es parte de eso? Porque yo no podría eliminarlo. Miren que cuando miramos las velocidades, en la velocidad de recorrido, podíamos sacar los tiempos que se gastaba la persona colocando combustible, eh, yendo a restaurantes, alimentándose, o en zonas recreativas o deportivas. Pero los tiempos que son intrínsecos, que son los tiempos que gasta en un semáforo que tiene allí, ¿cierto? Para poder organizarse el tránsito, no se pueden sacar. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una situación muy particular. Esto es una comparación, ¿cierto? Las dos imágenes de la izquierda y la derecha. Es una comparación de la ciudad de Bogotá, de cómo era por allá en los 80, antes de Transmilenio, y cómo es hoy o ahora mucho más reciente, en tiempos del sistema de buses articulados denominado Transmilenio. Entonces, miren cuántos buses, ¿cierto? Miren cuántos buses había, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, un montón de buses que pasaban por ciertos lugares de interés, ¿cierto? Ciertas estaciones, y de allí pues podían distribuir el flujo, los diferentes flujos hacia otros lados en la ciudad. Gracias, Alex. A diferencia de lo que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos pues los portales, buses más grandes, ya a estos buses le caben pues, normalmente unas 200 personas, mientras que a estos otros grandes de los buses viejos le cabían 40 personas. Y esto, aquí no se ve bien. Y esto, pues entonces, lo que va a, lo que va a generar es que con el cambio del sistema de transporte organizado, va a ser mucho más, va a ser mucho más organizado la forma de circulación. Hay detractores, hay personas que dicen que fue lo mejor, hay otros que dirán que no es lo mejor, pero sí se ve mucho más organizado y los tiempos de viaje han mejorado mucho.
siempre hay que hacer el comentario, ¿quién queda castigado? Este, el de la derecha. Pero voy a salir de la pantalla, aquí, donde estoy moviendo el cursor. ¿Por qué? Porque antes puede que habían 3, 4 carriles y fueron entregados uno o dos para Transmilenio, para el sistema de transporte público, y se redujeron los de transporte público, perdón, transporte privado y de carga. Eso hace que haya más competencia en términos de más vehículos y menos espacio. Esto pues sucede cada vez que hay una organización de transporte público, porque se hace la cesión de espacios para que puedan llegar allí pueda llegar allí alguien a esa zona. Entonces, en resumen, los mismos sistemas de control generan demoras al momento de la circulación de los vehículos. Hay otro caso en las cuales se pueden dar unas demoras, ¿cierto? Que son ocasionadas por el corte o el cierre de una línea de flujo. Podríamos hablar de que se cierra un carril. Y si yo tenía una vía que tenía 3, 4 carriles y cierro uno, se genera entonces un cuello de botella. Ese cuello de botella va a generar unas pérdidas, unas demoras, que algunas veces, cuando uno identifica las horas pico, podría generar entonces que a diario en esos puntos, en esas zonas, se dé el mismo fenómeno, como si fuera cuello de botella y sencillamente que llegan muchos vehículos, aumenta grandemente el K, se bajan las velocidades y se empiezan a tener problemas de demoras. Y si hay un accidente, pues aumenta la problemática. Y entonces uno entraría a mirar escenas como esta, donde está totalmente, ¿cierto?, lleno de vehículos. Ahí hay unos carriles totalmente llenos, muy posiblemente ya están parados, ya la velocidad es cero, muy cercana a cero. Y en esos casos, entonces, eh, se podría decir que las demoras empiezan a aumentar, ¿no? Se hacen cada vez más grandes. ¿Cómo hace uno para medir o cómo relaciona esas demoras, ¿cierto? Uno podría mirar que esa relación está amarrada a a la relación que existe entre el movimiento observado y el movimiento que se considera normal. Hay un parámetro normal. Siempre nosotros hacemos todo por comparación. Entonces, dependiendo del tipo de vía, identificaríamos cuánto debería ser la velocidad, por ejemplo. Y a partir de esas diferencias, pues uno podría decir, ah, no, sí, mira, es que la diferencia entre la velocidad que debería tener y la velocidad que tiene es esta. Y eso genera o eso ocasiona que se den ciertas demoras y también pueden ser medibles. Se podrían hacer de forma comparativa. Para eso entonces tenemos que una referencia de que las vías que son tipo autopista tienen una velocidad de flujo de más o menos 60 kilómetros por hora. Las vías arterias que son principales tienen 40 kilómetros por hora. Y las calles secundarias, pues normales, las colectoras de aquí de enfrente de mi casa, por ejemplo, tienen una velocidad de 30 kilómetros por hora. Esos son los parámetros que son parámetros comparativos. ¿Ya? Allí a la derecha, en la parte derecha inferior,
podemos ver otra vez cómo es el comportamiento de los buses o del sistema de transporte. Esa es otra de las fotos que un amigo muy amablemente me regaló. Corresponde a la ciudad de Bogotá antes de, no sé, la creación o la organización de Transmilenio. Entonces, allí los detractores dicen, no, es que Transmilenio es malo. Empujan, aprietan, no cabe la gente, esto es lento. Pero si uno de una forma muy objetiva pudiese comparar cómo estaba y mira cómo está hoy, o peor, cómo estuviera hoy, uno podría pensar de que sí fue una buena alternativa, de que sí correspondió a una buena idea. Solo que mucha gente siempre miramos con extrañeza, pues, que Bogotá haya demorado tanto tiempo en tener un sistema de metro, que solamente ahora se vaya a construir. Que tal vez hay ciudades un poco más organizadas, o ciudades o países un poquito más agresivos, ¿cierto? O que no crecieron tanto tan rápidamente, donde sí se pudo dar el fenómeno de la construcción del metro. No sé si ustedes saben dónde se construyó el primer metro aquí en Latinoamérica. ¿Quién me da? Creo que fue en Chile, profe. Chile. No, señor. No fue Chile. En México. Nada. ¿Alguien más? Argentina. Argentina. Es que miren que resulta curioso. No sé si podemos hablar un minuto del modelo de Argentina. Argentina es uno de los países que hoy día está más endeudado en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión de la vida diferente, ¿cierto? Miren lo que ocurre con los futbolistas. Un futbolista sale de aquí de un equipo de Colombia, de Millonarios, ¿cierto? Y se lo venden a Europa, a un equipo de Europa y vale 100 pesos. No, en Colombia las cosas son baratas, inclusive los jugadores de fútbol. Pero ese mismo jugador va a Argentina, pasa por un club una hora en Argentina y ya no vale 100 pesos, ¿ya? Sino que ya vale 1000. Entonces eso los hizo a ellos como un país de gastos desmesurados, pero porque vienen con esa cultura. Resulta que Argentina, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y gran parte del territorio argentino, se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en un lugar donde, y antes también, en un lugar donde los ingleses encontraban una zona donde poder vivir tranquilamente, porque ellos venían de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban huyendo de las guerras. Pero ¿qué pasa? Que ellos no querían irse a vivir a cualquier potrero, a cualquier lugar feo. ¿Qué hicieron? Trataron de traer un pedazo de su Inglaterra para acá. Y entonces empezaron a visionar en una zona como Argentina, en una ciudad como Buenos Aires, traer y hacer cosas. Además, ellos para las construcciones traían los materiales importados de allá. ¿Ya?
Y qué mejor que hacerle un metro y ponerlo a la vanguardia acá en América. ¿Ya? Entonces ellos en ese sentido ellos no fueron nada egoístas, aunque luego eso generó crear una cultura en la cual hoy día estén sufriendo, su economía es bastante complicada, tienen una deuda muy grande, porque gastan demasiado. Pero es la vida de los argentinos. Eso hace que, por ejemplo, luego Chile, Ciudad de México también es una ciudad con tantos habitantes y con tantos problemas, porque también la Ciudad de México es como la ciudad de Bogotá, está cimentada sobre un valle, una sabana que algún día fue un lago, un gran lago, que se sedimentó y luego empezó a asentarse. Cuando empezaron a colocarle todos esos edificios y a colocarle demasiado peso a las... No recuerdo cómo es la historia de la Catedral Central de México, la Ciudad de México, que para subir, para entrar había que subir antes, no sé, creo que 24 escalones, algo así. Y hoy día para entrar hay que bajar como 10. Ha sufrido un fenómeno de subsidencia y se ha ido bajando por el peso de la estructura. La ventaja es que se ha ido bajando pues de forma eh, gradual, ¿cierto? Y no tiene asentamientos diferenciales. Bueno, sigamos por acá entonces. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo es el comportamiento de las vías para poder comparar entre una y otra, como les decía, yo lo que voy a hacer es una velocidad, tener en cuenta la velocidad de recorrido. Esa velocidad de recorrido es la que me va a permitir, recuerden velocidad de recorrido, es la que tiene en cuenta los componentes propios del tránsito, las demoras propias por el tránsito, más no las demoras por entrar a una estación de servicio, para ir a comer o para ir a deporte o recreación. Y entonces yo podría tomar una velocidad de recorrido de una vía y de otra vía y hacerlas de forma comparativa, de tal forma que al hacer esa comparación yo pueda decir, ah, bueno, lo que pasa es que en esta vía se convierte, se pone en una condición mucho más crítica que en esta otra por el simple hecho de que las demoras son mayores o que la velocidad es menor. ¿Ya? Y ahí entonces se van a dar dos fenómenos. Otra vez, yo siempre con el cuento del espacio temporal. Perdón. Los fenómenos que se dan son fenómenos espaciotemporales. Cuando son espaciales, se habla de colas, porque ocupan un espacio. Y cuando se habla de tiempo, se habla de demoras. ¿Ya? Esto es producto del congestionamiento. Y, pues, es propio del tránsito. ¿Ya? Eso no lo vamos a poder sacar. Miren que en los tiempos tenemos que meter los semáforos, los pares, ¿ya? Pero es parte de lo que es el tránsito. Todo esto, o sea, todo esto se estudia con algo que se llama la teoría de colas. Permítanme un minuto. Gracias, Rafa, que me han regalado un café. Y entonces todo esto se puede estudiar con una parte de las teorías que es la teoría de colas. ¿Ya? Esa teoría de colas, pues, ¿qué hace? Eh, Funciona con algoritmos, ¿cierto? Se manejan unos modelos, algunos más complicados que otros. Y entonces es todo un entramado, ¿cierto? Todo un cúmulo de teorías que han sido desarrolladas hoy día, bastante desarrolladas, por la aparición de los computadores o por el desarrollo del software. Por ejemplo, muchos problemas de tránsito que están simplemente planteados desde los años 80 para acá han sufrido variaciones grandísimas debido a que había que hacer muchas iteraciones, ¿ya? Y eso ha ayudado a hacer cálculos muy rápidos. Hoy día, por ejemplo, el computador es la herramienta básica para muchas de las, o para todos los trabajos que se hacen en tránsito. Entonces llegamos a un significado analítico de la congestión, ¿cierto? Que esta parte ya es como mirar cómo se comporta y tratar de hacer que matemáticamente se pueda dar una explicación.
Perdón, me pasé de aquí, sí, eso. Acá. Entonces, cuando yo tengo un sistema de atención, ¿cierto? Cuando tengo un sistema, yo podría decir que ese sistema tiene una capacidad. Ya la capacidad la hemos definido como el mayor número de vehículos, el mayor número de mayor número de entidades o de unidades que pueden ser procesadas en un tiempo. Si estamos en tránsito, entonces el mayor número de vehículos que pueden pasar en un tiempo específico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da esa congestión? Cuando arrancamos la clase leí algunas definiciones y ahí podíamos mirar que la congestión se da porque sencillamente el sistema es finito. ¿Ya? El sistema tiene una capacidad que es finita, es limitada y la demanda crece a diario. Entonces, cuando la demanda crece a diario, habrá momentos en los cuales la demanda va a estar por encima, señor, va a estar por encima de la oferta. Esa es una realidad, va a estar por encima de la oferta. Ahora, eso, cuando miramos el concepto de tránsito de diseño, ¿cierto? O tránsito de proyecto, decíamos, nosotros cogemos la 30 hora, ¿por qué? Porque así aseguramos que solamente 30 horas o 29 horas en el año van a estar por encima de la capacidad, ¿ya? O sea, se espera que ese sea un fenómeno que sea aleatorio, que se dé por ratos en algunos momentos, pero llegamos a situaciones complicadas en las ciudades, por ejemplo, donde todos los días a las 6 de la mañana hay congestión y todos los días a las 6 de la congestión. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto la demanda y la capacidad instalada no ha sido lo suficientemente bien, bien definida, ¿cierto? Cuando hablo de que la demanda no sea suficientemente bien definida es que, oigan, yo no tengo nada en contra de que usted tenga su vehículo, pero señor alcalde, señor, no sé, gobernador, coloque un sistema de transporte público que sea lo suficientemente honesto, real, es cierto, para que enamore a la gente y que las personas tengan su vehículo para salir de paseo, para alguna cosa de esta, no sé, pero no tengamos el vehículo como lo hacemos muchos, que tenemos el vehículo y estamos a 3 4 kilómetros de la casa, del trabajo, y cogemos el vehículo 10 minutos, fum, fum, vamos al trabajo y dejamos el carro parqueado. Después otros 10 minutos para regresar, mejor dicho, en 4 vueltas que hago de 10 minutos me gasto 1 hora y el carro pasa parqueado 23 horas al día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema de transporte público no funciona. Si funcionara, nadie querría coger su carro y llevarlo allá. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno sumado a que es un proceso aleatorio, o sea, uno sabe que las personas escogen por dónde irse, porque ese es el problema espaciotemporal. Recuerden que hay unas distribuciones. Entonces, allí en ese momento es donde uno dice, bueno, si yo tengo un sistema, a ese sistema lo mejor es que yo le pueda conocer la capacidad. ¿Ya? Pero cuando yo pueda definir esa capacidad puede ser de dos formas. Una puede ser determinística o puede ser aleatoria. ¿Ya? Y entonces lo primero que voy a decir es, le voy a dar nombre. Y si le doy nombre, voy a decir que mi capacidad la voy a conocer como mu. ¿Ya? Y ese mu, yo voy a decir que va a ser mi tasa de servicio. Ese mu es lo que yo alcanzo a hacer. Yo les colocaba un ejemplo a los muchachos del otro grupo, que con la prueba que hicimos la clase pasada, perdón, yo les decía, bueno, es que resulta que ustedes tienen una capacidad de servicio con relación a lo que es una ejecución de un parcial de 2 preguntas por hora. Tomándolo así como con relación a que, bueno, usted es capaz de hacer, tiene la capacidad, no, tiene la capacidad de hacer tiene la capacidad de hacer o de contestar 2 preguntas
por hora. O sea, cada 30 minutos usted se va a gastar ese tiempo para una pregunta. Y entonces, si yo le coloco 3 preguntas, ¿qué le va a ocurrir? Pues sencillamente va a alcanzar a hacer 2 y le va a quedar ahí una represada. ¿Ya? Eso le ocurre a todas las personas. Por ejemplo, si yo llego a un banco y la persona que está allí tiene la oportunidad o tiene la capacidad, mejor, de atender una persona en 5 minutos, quiere decir que atenderá 12 personas por hora. Si le llegan 12 personas, pum, pum, él atiende y las personas se irán. Pero si llegan más, empieza a haber una cola allí más larga, un remanente. Aunque siempre habrá cola, porque si llegamos 12 personas y se demora 5 minutos, hasta que salga la primera persona estaremos 12 en el sistema, el que están atendiendo y los 11 que estamos en fila. Luego, cuando se vaya uno, quedaremos 11 en el sistema, uno que van a atender y 10 que estaremos en fila. ¿Ya? Entonces, en ese caso es importante saber cuál es el tiempo promedio. Tiempo promedio para la atención de cada una de las personas o para la demora que yo voy a tener en el sistema. Ese tiempo promedio normalmente es inverso a la capacidad. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene una capacidad muy alta, como es 1/μ, resulta que de allí podría decir que el tiempo promedio va a ser menor. ¿Ya? El tiempo va a ser menor. Porque el μ era más grande. Pero esto funciona, ¿cierto? Cuando yo puedo estar seguro de que lo que se va a atender es menor que lo que llega. Y es menor que la capacidad que yo tengo. Entonces, yo tendría este par de gráficas. Estas que tengo acá. Y tengo 2 situaciones allí en el cuadro amarillo, donde tengo que el tiempo total para que se dé el procesamiento de una entidad va a ser el tiempo promedio si lambda, aparece un nuevo término, lambda. Lambda son las llegadas. Si lo que llega es menor que la capacidad que yo tengo, seguramente se podría gastar un tiempo promedio en la atención. Pero si lo que llega es mayor a la capacidad de atención, ese tiempo total tiende a ser infinito, que es la gráfica que está aquí abajo a la izquierda, en la parte inferior izquierda. ¿Ya? ¿Por qué tiende a ser infinito? Porque cuando ya llegan más personas, ya las filas se van a hacer más largas. Y eso va a hacer que la curva del tiempo empiece a crecer. Y empieza a crecer de tal forma que se va a hacer infinito. El tiempo promedio se va a hacer infinito. Es como cuando uno llega al banco y uno ve que la fila está larga y uno dice, bueno, pero ¿será que yo nunca voy a salir de aquí? Porque ya el tiempo se le empieza a hacer infinito. La capacidad de la persona que está teniendo el banco está siendo superada por las llegadas que están, la forma en la que están llegando las personas. Mejor. ¿Ya? Pero para que un sistema funcione mucho mejor, debería funcionar de tal forma que siempre estuviese por debajo de la capacidad. Ahora, como esto tiene un carácter netamente aleatorio, en ese caso uno nunca podría predecir en qué momento se le va a congestionar el sistema. Y eso funciona así para todas las actividades que se realizan normalmente. Entonces habría que empezar a mirar esta parte. Normalmente uno habla de fila, cola, línea de espera, igual para todos, ¿cierto? Uno dice, todos son la misma expresión, significan lo mismo. Entonces cuando uno quiere caracterizar un fenómeno, el señor de la bulla de los aguacates, cuando uno quiere caracterizar un fenómeno, sencillamente uno tiene que tratar de conocer al máximo las características de ese fenómeno. Esperemos que pase el señor.
Entonces uno quiere conocer las características de todos los fenómenos, en este caso un fenómeno de congestión. ¿Para qué? Para tener conocimiento del sistema. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué hora empieza y a qué hora termina el congestionamiento? ¿Cuál es el número medio de vehículos en el sistema? ¿A cuántos vehículos están en el sistema? Ahora, recuerden que en el sistema están los que están siendo atendidos, por ejemplo, en un peaje, son los que están siendo atendidos más los que están en cola. Eso es todo lo que está en el sistema. ¿Cuál es el número promedio de vehículos que están en la cola? ¿Cuál es el tiempo promedio en el sistema? O sea, ¿cuánto se demora uno llegando y quedándose en el sistema hasta que sale? ¿Cuánto es el tiempo promedio de espera o cuál es la demora media? ¿Cierto? ¿Cuál es la longitud máxima de la cola? También es importante, sobre todo cuando estoy diseñando un semáforo. Yo les había comentado que el semáforo ese que está frente al cementerio, ese semáforo, por ejemplo, podría diseñarse de una forma mucho mejor si lo pudiera hacer eh, conociendo la máxima cola posible. Entonces ya yo sé, si ahí máximo pueden estar 3 vehículos, yo debo calcular cuánto es el tiempo en el cual llegan 3 vehículos y ese va a ser el tiempo de rotación. Porque si el tiempo es más largo, los vehículos van a quedarse más atrás y eso va a generar de que no se pueda circular. Van a taponar la vía y eso ocurre hoy día. El tiempo de ese semáforo es un poquito largo y eso genera que se quede cerrada la otra vía porque no hay espacio donde meter los vehículos. En ese momento uno podría diseñar por longitud máxima de cola. Uno podría querer conocer, oye, cuál es la demora máxima, cuánto es el tiempo máximo perdido aquí. Y otra es saber cuál es la demora total. Entonces, yo podría decir que en ese orden de ideas, yo lo que busco es tener el conocimiento perfecto o el conocimiento preciso de lo que es una fila de espera. Porque estoy mirando cuáles son los promedios, cuáles son los tiempos, cuáles son el número de vehículos, cuáles son las colas. O sea, estoy tratando de indagar todo lo que yo necesito saber de esa cola. Y uno lo puede hacer, porque para estudiar el sistema uno puede hacer todo eso. Entonces, paralizo. A ver si. Uno encuentra colas aquí. En esta imagen o estas dos imágenes podemos mirar que uno siempre está haciendo cola. Y entonces, uno podría decir que, ¿cuándo hace una cola? No sé quién me dice dónde hace colas, que no sean esas dos que están allí. Es como la entrada a una tienda, no sé. Y acá está una estación de servicio de gasolina. ¿Cuándo más se presenta eso, profe? Sí, ¿cuándo haces cola? ¿Cuándo haces cola tú? Cuando uno ¿Cuándo está haces una en cola? los seguros también se hace cuando vas en la madroga. También. ¿Te puedo preguntar algo? Si quieres me respondes, si no, no me respondes, pero te voy a preguntar algo. Digan, Te puedo hacer un trío de preguntas, 2, 3 preguntas, no sé. sí, ¿Sí? señor. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 5, profe. 5 personas. ¿Cuántos baños hay en tu casa? 2. 2. Se ha dado el caso en que por casualidad, sobre todo cuando estamos en épocas normales o estábamos en épocas normales, si teníamos que entrar al trabajo o a la universidad o algo a las 6, 7 de la mañana, íbamos hacia el baño y ¡pum! El baño estaba ocupado. Sí, señor. Nos tocaba levantarnos temprano para todos estar listos a la hora de que nosotros. Entonces, uno hace cola hasta desde que se levanta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ir al baño en mi casa hay que hacer cola. ¿Ya? En la cafetería hay que hacer cola, en el banco hay que hacer cola, para entrar a la universidad hay que hacer cola. Unas son más agresivas que otras, las de banco son agresivas.
Las del seguro son agresivísimas. Es mucha gente buscando lo mismo, ¿ya? Entonces, en todas ellas se van a producir fenómenos de cola, que es estar parado uno tras del otro, y eso genera un tiempo, gastas un tiempo, que es lo que se conoce como la demora. Entonces, vamos a recordar las dos letricas. Profe, La llegada, cuando señor, cierran las vías también, en los peajes también. claro. Ahora vamos a mirar un caso de cómo son las filas en los peajes, que en su momento pues también se vuelven horribles. Sobre todo el peaje este que era de Tolu Viejo, que ya lo cambiaron. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Tolu Viejo, ahí cerca, y como decía un amigo, nos cogió en diciembre. Eso fue desastroso. Nosotros nunca, o sea, yo nunca había vivido la situación de, de pasar por ese peaje en época de diciembre, no sé. Es impresionante, las colas eran de 30, 40 vehículos cada vez que uno iba. Y algunas veces lo que hacíamos era salir más temprano para poder evitarnos el trancón ese de las 4 de la tarde, donde todo el mundo venía de Sincelejo y se iba, bueno, venía de Tolú e iba para Sincelejo. Unas colas larguísimas. Entonces ahí uno podía mirar las distribuciones. Él a veces se aburría conmigo porque yo venía en el carro, o veníamos en el carro y yo le venía echando cuentos. O sea, mira, aquí está la distribución espacial y la distribución temporal. Decía, claro, temporal, ¿por qué? Porque pues es diciembre, es un viernes, fin de semana o es sábado, y muchas personas fueron a playa, muchas personas van a playa y está congestionado, mira, es de oportunidad. Ah, sí, pero también es espacial, ¿por qué? Porque el peaje, pues, aún no era doble calzada y se acumulan muchos vehículos. ¿Por qué? Porque no hay otra por donde irnos. Algunas veces nos sugirieron que nos fuésemos por allá por la, ¿por dónde es? Bajando la sierra, pero ese tramo es muy peligroso, no sé. Pero era eso, lo hacía uno pensar, bueno, ¿será mejor irme por allá y de una vez me evito este trancón aquí? Porque eran 10, 12, 15 minutos allí haciendo fila, haciendo curso de bobo, como les digo yo. ¿Ya? Entonces, vamos a marcar dos letras. Estas letras van a ser importantes. Si usted puede marcar estas letras y grabarlas, usted puede fácilmente entender los ejercicios. Yo voy a decir que las llegadas son lambda, ¿cierto? Y las llegadas pueden ser las tasas de llegada en vehículos por hora, vehículos por segundo, ¿cierto? O le pueden dar información de intervalos, cuando cada carro demora tanto en pasar el otro, ya tienes tiempo por vehículo. Y las distribuciones pueden ser de dos tipos. La distribución puede ser determinística o probabilística. Dejémoslo hasta allí, determinístico o probabilístico. Y la otra letra que necesito que se aprendan, que sepan qué significa, es o son los servicios. ¿Ya? Entonces, los servicios, que es la capacidad, que son los que yo soy capaz de atender, se van a expresar también en flujos o en intervalos, en flujos, tantos vehículos por hora. Y esta distribución también puede ser determinística, de forma determinística, o puede ser de forma probabilística. Ahora, la pregunta es, ¿alguno de ustedes ha escuchado ese par de términos? No sé, en estadística tal vez. ¿Quién me dice algo? Se vale decir, no sé.
Empecemos a llamar entonces. Aquí está Sergio Monterrosa, que entiende por determinístico probabilístico. ¿Cómo dijiste la primera? Determinístico. Sí, es una visión muy aceptada. Es como cuando se presenta, por lo menos se nos presenta un problema y ya sabemos, a raíz de ese problema ya sabemos por qué se presentó. ¿Cómo así, Claire? Ven acá, es O interesante. sea, yo creo pues que es así. Pero cómo, me gustaría que me explicara un poquito porque me parece interesante lo que has dicho, pero no lo aterrizo acá donde estábamos en Okay. tránsito. Entonces quisiera una explicación un poquito más precisa. O un ejemplo donde me digas un ejemplo preciso. Que no se explican. Iba a decirte, si era Claire, yo para qué dije algo. Es que es como, espérese. Es como, profe, yo teniendo en cuenta por lo menos. Dígame para ver. Ay, no, así no. Esa novela, mejor otra. No. Bueno, ahí hagamos algo. Lo piensas, si la tienes me avisas y lo dices. Y si no, no hay problema. ¿Listo, Claire? Listo, profe. Bueno, yo voy a tomar la idea de Sergio. Sergio, ¿cierto? Sergio Monterosa. El hincha de la Juventus. Equipo malo ese. Entonces, eh, cuando es determinístico es porque es preciso, ya yo sé. ¿Cierto? Determinístico yo sé cuántos vehículos entran. ¡Pum! Ya está determinado, ya está el valor. Pero cuando es probabilístico, así como nos decía Sergio, totalmente precisa tu definición. Es aleatorio. ¿Ya? Es como si yo monto una tienda. Yo voy a montar una tienda de camisetas de fútbol, ahí para tomar. ¿Qué pasa? Que para esa tienda yo primero debería haber hecho un estudio de mercado, ¿cierto? Y mirar cuántos hinchas son del Barcelona, cuántos hinchas son de la Juventus, cuántos hinchas son del Real Madrid, cuántos hinchas son de Millonarios, mejor dicho, cuántos hinchas son de todos. Y eso sopesarlo con el costo de mi producto, porque yo también debo saber a qué mercado voy a meterme. Aquí el mercado, para ver si es un mercado de la... Bueno, aquí hablamos de clase, pero no deberíamos hablar de clase, pero bueno, de clase o estratos unidos, camisetas de, no sé, ¿cuánto puede costar? 30.000 pesos. Estratos 3 camisetas de 50.000 pesos y un estrato 4 no sé, con camisetas de 100.000, las que podemos decir que son originales. ¿Ya? Que si yo tuviera esa información de forma precisa, yo diría, esa información es determinística. Pero de entrada les voy a decir que eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso es parte de una encuesta y la encuesta se la dice a las personas que posiblemente serían clientes, pero no son los clientes. O sea, es una muestra de los clientes. Que el comportamiento sea muy parecido, muy preciso, sí es cierto, pero no son los clientes. Puede que no sean todos los clientes. Pero si lo hago de forma aleatoria, ahí sí yo puedo decir, bueno, tengo la tienda y puede que nadie me vino a comprar camisetas de la Juventus. ¿Ya? Porque uno organiza la información de tal forma que uno dice, bueno, puede que se dé o puede que no se dé. Algunos tendrán mayor probabilidad, ¿cierto? Así como lo veamos en estadística, otros tendrán menos probabilidad. ¿Ya? Pero la definición que diste fue perfecta, o sea, me parece muy buena. ¿Ya?
Entonces, bueno, aquí ya ustedes se están fugando. ¿Ustedes se fugan de clase normalmente? Bueno, no están lo que se fueron. Ahora pasamos lista para ver. Entonces, yo tengo mu y lambda. Mu, lo que puedo atender, lambda lo que llega. Ya sigo por acá. Yo debo entonces mirar esas características y en esos términos voy a hablar de cuál es el procedimiento para realizar el servicio o cuál es la disciplina de esa cola. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en los sistemas viales, normalmente, uno marca el fenómeno o lo caracteriza con 3 letricas. Las letras A, B, C con un slash, con un signo de división. Y entonces, en ese signo, en esa determinación, yo voy a decir, la letra A indica cuál es el tipo de llegadas, o sea, cómo son los mu. El tipo B indica cómo es el tipo de servicios o salidas. ¿Ya? Y, perdón, el tipo de llegada son los lambda. Ahí lo dije al revés. B, los servicios o salidas, o sea, inclusive la capacidad, serían los mu. Y C, identifica el número de estaciones de servicio. Entonces, yo puedo tener dos sistemas. Puedo tener sistemas que sean determinísticos o sistemas que sean aleatorios. Los sistemas determinísticos se manejan con la letra D. Entonces, cuando me dicen D de 1, ¿qué me están diciendo? Que las llegadas y las salidas son de tipo determinístico. O sea, que mu y lambda son determinísticos. O sea, que mu y lambda tienen unos intervalos que ya son uniformes o fueron medidos unos intervalos uniformes, donde ya yo sé cuántos vehículos llegan y cuántos vehículos salen. Ya eso está determinado. Y el 1, pues el caso más sencillo porque tengo una sola estación de servicio. ¿Ya? La otra, que es el probabilístico. Así, profe, salen esas de... Señora. ¿Me podría repetir, por favor? Profe, no entendí de dónde sale eso. Acaba de decir. Bueno, de nuevo. El sistema se marca como ABC. ¿Ya? Digamos que yo te voy a clasificar a ti como ABC, ¿cierto? Donde A puede ser tu talla. Entonces, si tu talla es 1,60, 1,70, la A tuya es 1,70. Entonces yo podría decir que la A es la talla. La B podría ser el color de la piel. Puede ser trigueña, entonces tú serías 1,70 / trigueña. Y la C, el número de servicios que prestas. No sé, si puede que seas ingeniera, además trabajas como dictas clases a niños, no sé, cualquier actividad que hagas. Entonces acá es un solo servicio, una sola estación de servicio. Entonces, esas letras A, B y C, ¿cierto? Yo las voy a tener que organizar la A y la B de forma determinística o de forma probabilística. Entonces, la primera D que corresponde, aquí está D, voy a hacerlo saliendo para que lo puedan ver en mouse. Aquí, esta primera D, aquí, que es la misma A, corresponde a el tipo de llegadas. O sea, ¿cómo son las llegadas? Entonces me dicen, las llegadas son determinísticas. ¿Qué significa eso? Que yo sé cuántos llegan. Si aquí me colocan 10, ya yo sé que llegan 10 personas por hora, por ejemplo. Ah, bueno, ya identifiqué las llegadas. Ahora, quiero identificar el servicio. Es la letra B, pero la letra B también es D, que es determinístico. O sea, yo sé cuántos pueden atender. Entonces me dicen, llegan 10 personas aquí a tu restaurante y tú puedes atender 20 personas con una sola cocina. ¿Se van a dar colas en ese fenómeno? ¿Habrá cola? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay cola? Porque llegan 10 y puedo atender 20. Exactamente. Y mira que ya está todo determinístico. Ya yo sé cuántos llegan y sé cuántos atiendo.
¿ya? ¿De dónde sale eso? Tal vez de espacios, de intervalos muy grandes donde ya tú tienes años de estar o meses de estar cocinando, de conocer los platos, conocer cuánta gente llega, conocer todo el sistema, ¿ya? Cuando ya yo tengo eso, que es muy repetitivo, muchos valores repetitivos, entonces en ese momento es que yo voy a decir que tengo el valor determinístico, ¿ya? Ahora me voy a ir a la segunda parte, que es, no voy a trabajar determinístico, voy a trabajar probabilístico. Pero cuando uno habla probabilístico, uno habla de Markov, ¿ya? Y se llama el sistema o se llama que es un dato que es markoviano, por eso la M. Pero la M es la misma probabilístico, ¿ya? Entonces, donde está la primera M, aquí donde estoy moviendo el cursor, aquí, ¿corresponde a quién? A la A. Y es el tipo de llegada. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no va a ser sencillamente que digan, ah, no, es que aquí llegan 10 personas a comer. No, porque es markoviano, es probabilístico. Acá existe la posibilidad de que lleguen 10 personas o existe la posibilidad de que lleguen tantas personas. Y cada una de esas probabilidades va a tener un porcentaje. O sea, existe una probabilidad del 90% de que lleguen 10 personas. Existe una probabilidad del 80% de que lleguen 15 personas. Existe una probabilidad del 50% de que lleguen 20 personas. Existe una probabilidad del 40% de que lleguen 30 personas. ¿Qué pasa? Que hay una posibilidad de que en algún momento lleguen muchas más personas que las 20 que puedo atender, ¿ya? Una posibilidad del 40% de que lleguen 30 personas y en ese momento seguramente voy a tener un problema de congestión, ¿ya? Pero entonces después miremos la letra aquí, la segunda M que corresponde a la B, el servicio, ¿ya? Entonces dice, ah, no, si todos me vienen pidiendo chicharrón, ay no, ahí sí atiendo a 10, a 20 por hora, ¿cierto? Pero si alguno viene y me pide, no, es que una ensalada, eso más está, ya todo está picado, ya todo está muy de revolver, ya muy preparado. Ah, no, si es así, yo puedo atender 25. ¿Sí me entiendes? O sea, es aleatorio, porque va a depender del plato que te pidas en ese restaurante. Y va a ser marcoviano. Y como es el caso más sencillo, aquí decimos que también es un uno. Uno podríamos decir con una sola cocina. No sé si esa explicación ahora te deja un poquito más clara o les deja más claras las cosas. Uno es con probabilidades y el otro es que ya yo sé el valor preciso. ¿Puedo seguir? Voy a avanzar. Sí. Entonces, aparece el carácter o análisis probabilístico de la... Empiezan a darse unas reglas que están marcadas ya, ¿cierto? Una de las primeras reglas es la regla que se llama FIFO, que el FIFO es el first in, first out, que es el que uno quisiera, ¿cierto? El que llega primero, el primero que sale, ¿ya? El primero que llega, el primero que atienden, el primero que se va. Esa es la regla FIFO. Pero hay algunas que tienen otras prioridades, ¿cierto? Otras asignaciones, otro modelo. Por ejemplo, está el LIFO. El LIFO es last in, first out. El último que llega, el primero que sale. Que yo les decía a los compañeros, es que ese puede darse, por ejemplo, cuando yo estoy en un parcial, yo recojo todos los parciales, tan. ¿Qué pasa? Que el último que me entrega queda de primero. Si yo los guardo, los dejo así, ¿cierto? Y los llevo a mi casa y luego los coloco en la misma pilita que tengo y los voy a calificar, ¿cuál es el primero que califico? ¿Cuál es el primer parcial que yo califico? El último. El último. Entonces, el último que llegó es el primero que va a saber la nota. Mira qué belleza. ¿Ya? No, depende, bro. ¿Por qué depende? Porque si usted no está calificando en su casa, ese fue el primero que calificó, pero lo colocó ahí en su mesa, lo colocó de primero. Hasta la hora de recogerlo pasa a ser el último. Cuando lo va a entregar es el último otra vez. Mira que ahí, pero ya es otro fenómeno, porque ya no es el fenómeno de servicio de calificación, sino el servicio de entrega. ¿Sí me entiendes? O sea, para el servicio de calificación, Sí, sí, el sí. último será el primero, pero para el servicio de entrega, el último volverá a ser el último. Interesante esa, muy interesante esa apreciación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
Cuando uno lleva una hoja de vida, están recibiendo hojas de vida ¿en dónde? En la gobernación de Sucre. Y uno se entera, ¿cierto? No, abrieron hoy miércoles, hasta el viernes. ¿Qué hace uno? Sale corriendo, pum, pum, lleva la hoja de vida y está ya en media hora. ¿Qué pasa con la hoja de vida? Llega de primero. ¿Ya? Y puede que tengan un recipiente donde, o un espacio donde dice hojas de vida recepcionadas para el cargo de ingeniero tal cosa. ¿Qué pasa si yo llego de primero? La vende último. Corro el riesgo, sí, pero ojo lo que estás diciendo, porque eso es muy importante. La vende último, pero la vende último si la ven, ¿oíste? Porque puede que si llevan 100, no, digamos 100, si llevan 10 hojas de vida y empiezan a revisar con LIFO, o sea, last in, first out, ¿cierto? Cogen la de arriba. No, la primera, no, este pelado no sabe manejar AutoCAD, pum. Lo clasifican, sirve para residente de tal cosa. O este pelado era para un edificio y este muchacho hizo la pasantía en acueducto. No, para este trabajo no funciona, no es su mayor fuerte, su mayor fortaleza. Entonces queda clasificado, pero es muy buena hoja de vida, pero queda clasificado para alcantarillado, acueducto. Y viene la segunda, ¿cierto? La segunda que fue la segunda, última en entregar. Y ahí está. No, este tipo ha construido medio cincelejos. No, es una maravilla. Pum. ¿Qué pasa con tu hoja de vida? Queda en lista de espera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos las reglas de juego. Por eso es que uno siempre debe saber las reglas de juego. Entonces, una de las reglas del juego que yo siempre he solicitado es si todas van a ser revisadas. Por eso dicen que los últimos serán los primeros. Ese es un adagio bastante bueno. Pero recuerden lo que les acabo de decir, las reglas. A mí me interesa mucho entrar en un procedimiento cuando el procedimiento dice de que van a ser revisadas todas. ¿Ya? O sea, te van a caracterizar. De tal forma que tu hoja de vida sí va a ser revisada, pero te pueden decir, mire, es que vamos a construir un edificio, no sé, alguna construcción, una estructura, pero yo tengo muchas experiencias en acueducto. Mi hoja de vida sigue teniendo vida, pero se queda en acueducto. ¿Sí me entiendes? Y no es que no, el segundo lo cogieron y las demás no se sabe qué hicieron con ellas, no se sabe si la vendieron para reciclar, no se sabe nada. Esa parte no es buena, ¿ya? Entonces, son reglas que son horribles, pero que son reglas. Hay otra regla que es el RSS, que es el Random Selection of Service. Ese es que, esa la hago yo. Yo la aplico cuando estoy, bueno, ya ahora lastimosamente no, pero sí la sigo aplicando, ¿saben que sí? Por ejemplo, uno está con los parciales, ¿cierto? Y uno califica el primer parcial, o revisa el primer parcial. Y al pelado le va bien. Y uno dice, voy al segundo, el segundo debe estar igual de bien. Uy, el segundo no estaba tan bien. Bueno, vamos a ver cómo está el tercero. Ojo, voy todavía con el LIFO, el de arriba, el siguiente, el 100. Si cojo el segundo y cojo el tercero y los veo regulares, uno dice, no, hombre, yo voy a cogerlo aleatorio. Entonces uno mete la mano en la mitad y saca otro para ver si cambia ¿cierto? A ver si uno dice, bueno, vamos a ver si esto cambia. Ya dos que pelados regulares, vamos a buscar otros aires. Y entonces uno utiliza el RSS, el random, aleatorio. ¿Ya? O a veces uno dice, no, hombre, seguro el que entregó primero era el que ese pelado estudió y se la sabía y le salió lo que estudió y mejor dicho, ese va para el 5 y uno va primero y lo saca. ¿Ya? Y puede que encuentres que el primero entregó porque no sabía hacer nada y lo entregó en blanco. Pero ¿y entonces uno para dónde coge aquí en esta vida? ¿Sí me entienden? O sea, es muy complicado empezar a hacer conjeturas antes de poder hacer la revisión. Por eso es importante la revisión. ¿Ya? Que es lo que yo les digo a ustedes, no tanto contestar bien, sino saber qué contesté, por qué contesté, lo que a mí me queda de la respuesta que di. ¿Ya? A veces me dicen, profe, es que no entiendo, estoy confundido. Perfecto, si es la idea, estás pensando, es lo mejor que te ha podido pasar, estás pensando. Pues si ya sabes la respuesta, ni piensas, pum, marca y chao. Bueno, entonces vamos a mirar unos sistemas, me dicen si los han visto. Miren eso. Uno llega, se parquea en la cola, ¿cierto? Se instala en la cola. Hay una disciplina de la cola que es el que llega primero, sale primero. Está el servicio, uno se acerca a una ventanilla, lo atienden, pagó el recibo, recibió un cajero, hizo un giro, no sé, o
o sacó dinero del banco, no sé, algo extraño en esta época, pero bueno, también, y sale. Ese es el sistema de un modelo básico de unas colas. ¿Ya? Hay otro que puede ser así. Pues llega a una cola, de la cola pasa directamente a un servidor y ¡pum! Una salida. ¿Ya? ¿Dónde se da esto? Por ejemplo, si uno tuviera un autoservicio. No sé quién ha tenido la oportunidad de esas neveritas que usted le mete la moneda o hasta el billete y él escanea el billete, sabe de cuánto es. Pues, te coge pide una Coca-Cola, no sé, un refresco, él ya sabe cuánto vale porque usted hundió el botón, sale por un lado el refresco y por el otro lado sale el bolso. Entonces usted hace la cola para poder acceder al servidor. Y el servidor lo atiende y usted sale. No hay una disciplina, sino que el que llega va saliendo. Primero que llega, primero que sale. Está este. Me imagino que lo han visto en los peajes. Él llega, hace una fila y luego de que hace una fila, puede que se vaya hacia varios servidores. ¿Ya? ¿Qué servidor va a coger? Pues el que esté desocupado. Porque usted está en la cola hasta que escoge. ¿Dónde está ese? En los bancos. Uno está en la fila, hay tres señores, tres niñas, no sé, tres personas que están atendiendo, tres cajeros, como uno le dice comúnmente. Y el que se va desocupando, pues le va haciendo señas al primero en la fila para que se acerque a él para poder atenderlo. Y va saliendo. Ese es un sistema de colas. En los bancos se desgajaron el cerebro pensando cómo atender de la mejor forma posible a los usuarios. Y hoy día, por ejemplo, cuando llega al banco, le dan un papelito donde le dicen que dependiendo del tipo de servicio, le atiende cierta persona. Entonces, los trámites más lentos se van por un lado y los trámites más rápidos se van por otro lado, para canalizar más rápido a la gente. Ya saben que si usted va a hacer un trámite largo, a usted le toca quedarse más tiempo, pero antes no. Antes a usted le tocaba aguantarse allí. Yo hoy vine a consignar 100 pesos para una matrícula, 2.000 pesos, el que le tocaba pagar el supletorio de 2.300 pesos. 4 horas en el banco haciendo una fila. Si solamente era esto, mire, le doy 10.000 y no hago la fila, no. Tiene que hacer la fila. Bueno, tendríamos miren, donde yo tengo una llegada, pero al momento de la llegada se abren las colas, que también son los peajes así, ¿cierto? O así funcionan los peajes. Y cada una de las colas va a generarse, de cada una de las colas va a generarse un servidor. Y una vez soy atendido por el servidor, salgo. ¿Ya? Este es el de los peajes, es muy común en los peajes. Está este también. Me dijeron que era lo hicieron analogía con el del sistema de urgencias, y tienen razón. Uno llega, hace una fila, ¿cierto?, para ser atendido. Hay un primer servidor que le hace un triaje y le dicen si uno es triaje 1, 2, 3 o 4, pues dependiendo de la gravedad de la emergencia de la que uno tiene. Y luego de eso pasa a una cola. ¿Ya? Ahora, está marcado dependiendo de cuál es la gravedad con la que llega. Si uno llega con heridas abiertas, órganos afuera, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que manejan los hospitales, pues sí, lo miran, le hacen el triaje y de uno lo mandan a ser atendido. Pero no creo que la gente quiera ser atendida por eso. Estos son los sistemas entonces que uno puede mostrar, ¿cierto? Se pueden hacer muchas más combinaciones para poder organizar la forma de los servicios. Esto ha sido estudiado grandemente porque esto ha quebrado y esto ha hecho que fluyan las empresas, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, no sé, bueno, creo que las niñas lo hacen más que nosotros los hombres, pero las niñas sí lo hacen. Compran por catálogos y a veces tienen hasta la oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo vendiendo productos de catálogo, lo que dicen que vendiendo cosas de revistas. No sé si ustedes lo han hecho, no sé si las niñas han tenido la oportunidad. Si alguna de ustedes vende o ha comprado, no sé si me podría hacer el comentario. Me da pena. ¿Les da pena? No sé. Preguntémosle a una niña aquí, ahora aquí está Clairet, sé cómo es con C, pero preguntémosle a Clairet.
¿Estás por ahí, Claire? ¿Se fue? ¿Claire? Se fue Claire. ¿O alguien de ustedes, Sergio, Gregory, han comprado algo por catálogo, una revista de estas de que son muy comunes? ¿Qué compraste? Un perfume. Un perfume de Natura. Son buenos, son fragancias bastante agradables. De Yambal también. Entonces, de Jambal también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ir a una tienda de Natura o una tienda de Jambal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en la tienda de Jambal ellos tienen que pagar energía, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la niña que está todo el día, el señor allí con la sonrisa, muy bien vestido, ¿ya? Y aleatoriamente le van a comprar o no. O sea, ese es un costo fijo que va a tener allí. Mientras que si lo hacen a través de una revista con un asesor que se mueve y va a la casa, ¿cierto? Ellos pueden entonces evitarse ese costo solo manejan publicidad y lo otro, pero podrían evitarse ese costo de la oficina, de la tienda física, y tienen una tienda ambulante virtual, que es la niña o la persona que le vende a usted. ¿Ya? Entonces, resulta que lo que le pagan a ustedes, lo que le pagan a uno por vender la revista esa, por porcentaje, es lo que ellos llevan a gastarse en esa otra tienda. ¿Ya? Y por eso se ha convertido en una oportunidad de negocio. Y todo eso ha sido parte de la logística de cómo se manejan las cosas. ¿Ya? Ya hoy día una señora, pues, no sé, una ama de casa, puede presentar su fórmula de negocio de esa forma. O sea, ama de casa y le toca cocinar en la casa, porque no solamente es que es la ama de casa la que da las órdenes, sino la que cocina, la que hace aseo, la que hace todo, ayuda a los niños. Tiene 2 horitas libres, entre las 4 y las 5 de la tarde y entre las, no sé, o de 4 a 6 de la tarde. Organiza su cena y sale y visita a las amigas, o es su trabajo, visita a la persona que tiene ya identificada como potencial comprador, va y le vende. ¿Ya? ¿Qué pasó con Claire? ¿Qué está leyendo aquí el chat? Ya prefiera que no escuchaba. Ah, qué pena. Solo estaban hablando a ti, yo directo. No le preguntaba a Claire si era que si había comprado algo por catálogo de estas revistas, o si lo había utilizado como negocio. Era una inquietud. Sí tengo tías que venden, pero Sí. nunca vendí. Pero sí tengo tías que lo hacen. Es un buen negocio. Un buen negocio. Conozco gente que lo hace para comprar sus propios productos. Es muy buen negocio. Le salen muy baratos y además se ganan los porcentajes. ¿Ya? Y no entiendo por qué puede decirme alguien que no, que les da pena. O sea, no, trabajar no puede darle pena. Ganar plata a mí no me da pena. Si les digo que ahora me acosté, no me van a creer. A las 3:30 de la mañana. Y me levanté a las 5:30. Y espero ganar plata con eso. Y no me da pena. Nada, sigue sin escuchar. Bueno, entonces yo sigo acá. Y tengo el sistema de las colas. Servidores, colas, servidor. Y entonces, para terminar, ¿cierto? Yo podría decir que el análisis determinístico consiste en el cálculo preciso de la variable. ¿Ya? Son ciertos valores específicos con relación a otras variables. Pero eso solamente ocurre, como les decía, cuando usted ya tiene el restaurante hace varios días, hace varios meses, hace varios años, usted ya sabe cuánto se demora en freír un huevo, usted ya sabe cuánto se demora en hacer una ensalada de tal cosa, usted ya sabe cuánto se demora en freír unos chicharrones, y usted tiene ya de forma precisa los tiempos de atención que usted puede tener, ¿ya? Y conoce todo. Yo sé que tengo las cosas precocidas, las tengo congeladas. O sea, uno a veces llega a un restaurante y uno no sabe cómo es posible que me sirvan una lasaña en 10 minutos. Si en mi casa cuando la hacen demora 2 horas. Entonces ellos ya saben cómo
precocer, cómo conservar y cómo hacer las cosas. ¿Ya? Y ese es su fuerte. Entonces, por eso ya se habla de determinístico. ¿Por qué? Porque ya es una variable que tiene un valor de entrada que es conocido a partir de muchos, ¿cierto? Es una función que se conoce a partir de muchos ensayos y errores, mucha información. Entonces, cuando yo tengo ya que meterme en el tránsito, si yo lo hago de forma macroscópica, yo voy a decir, no, es que en este sector normalmente se da un fenómeno, ¿cierto? Con relación a la operación vehicular, de tal manera que aquí todos los días a las 6 de la tarde se congestiona. ¿Ya? Y empieza uno a sacar los promedios. Ah, no, es que aquí normalmente las filas son de 10 carros. Ah, no, es que aquí la gente normalmente se demora 2 minutos o 120 segundos o 100 segundos en este semáforo. ¿Por qué? Porque son producto del ensayo de errores. Verlo. Entonces, sigue siendo aleatorio, pero como el comportamiento es muy parecido un día con otro, ¿cierto? El día de ayer, el día de mañana, el día de hoy, entonces ya yo de ahí puedo sacar un valor que es determinístico, aproximado. ¿Para qué? Para poder dar solución al problema, para tener datos para entrar al problema. ¿Ya? Por eso es importante el estudio de la parte determinística, porque el aleatorio es mucho más preciso, pero es mucho más complicado. ¿Ya? Y el aleatorio necesita un estudio mucho más riguroso y tener en cuenta otros fenómenos y otros factores que influyen en la condición. ¿Ya? Entonces, por eso es que el análisis determinístico depende de qué tanta información tengo, de qué tanta historia tengo yo con relación al fenómeno. ¿Ya? Como les digo, para saber cuánto se demora ese semáforo, cuánto se demora la cola de los vehículos, cuánto todo. ¿Ya? Y a partir de eso poder tomar los valores que son determinísticos. Y entonces llegamos a la parte final, que es la que voy a dejar la introducción, pero el ejercicio lo voy a hacer el día lunes. Esta mañana no alcancé a entrar temprano, el internet estaba lento y con el otro grupo decidimos hacerlo el lunes, igual por tiempo. Con ustedes lo voy a hacer de forma igual, hacerlo el lunes. Pero explicamos, ¿cierto? Dimos la introducción que era con relación a que en las intersecciones podemos hacer un análisis con un modelo de D1. Entonces, la primera D es la A, cómo son las llegadas. La segunda D es la B, cómo son los servicios. Y la tercera es cuántas unidades de servicio, 1. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo típico, ¿cierto? Que es que un semáforo está en luz roja y cuando está en luz roja no pueden pasar los vehículos y se va a formar una cola, ¿cierto? Pero una vez de rojo pasa a verde, ¿cierto? Si una vez pasa de rojo a verde, empieza a darse un flujo, ¿ya? Y ese flujo es el que va a permitir desocupar la intersección. Entonces, ahí yo voy a tener un flujo de saturación que es el mismo de la capacidad, que es el mismo mu, ¿ya? Cuando él está trabajando a capacidad. ¿Qué significa eso? Si me dicen, por este semáforo o esta intersección pueden pasar, otro vendedor, por esta intersección pueden pasar 10 vehículos por minuto, si llegan 10, pasan 10. ¿Ya? Y entonces está trabajando a saturación. Si llegan 12, pero pueden pasar 10, ¿qué pasa? Pasan 10 y se quedan 2, empiezan a generarse colas. Si llegan 3, pero yo puedo atender a 10, pueden pasar 10, ¿qué pasa? No pasa nada, sencillamente no va a trabajar a saturación, sino que va a trabajar con el mu. Perdón, con el lambda, con lo que llega. Llegaron 2, pasan 2. Pero si llegan 10 y pueden pasar 10, en ese caso llegadas son iguales a salidas, mu es igual a lambda, entonces todo lo que llega sale. ¿Listo? Entonces, ese fenómeno se estudia en un semáforo. ¿Para qué? Para saber si un semáforo, una vez se acaba el tiempo de verde, ha sido capaz de sacar todos los vehículos que estuvieron en cola o que se formaron en cola mientras estuvo en rojo. Ese es un ejercicio típico que ya vendría aquí. Entonces, el ejercicio como... No alcanzo, 20 minutos no alcanzo. El ejercicio entonces lo hacemos el día lunes, hacemos el ejercicio del semáforo y de una vez hacemos el ejercicio del cuello de botella. Dios mediante podemos hacer los dos en un día, dependiendo de cómo ustedes vayan avanzando, yo voy a ir preguntando. Y entonces, con eso,
ya terminaríamos la parte de congestión. Y la idea sería que hacemos el ejercicio el lunes y que podamos hacer otro quiz de prueba, de práctica el día miércoles. ¿Ya? No sé qué les parece la... Profe, vamos a tener clase el día lunes. Ay, perdón, el lunes es el día festivo. Sí, Víctor me dijo, no, el miércoles, que vienen 2 lunes festivos, ¿cierto? Sí, vienen 2 lunes festivos. No, profe, yo veo uno solo. Bueno, si eran dos, Este que pero viene son y el pasado ya, nuevamente. Ah, bueno, ya pasó, ¿cierto? Sí, sí. 2, sí, sí. Sí, ya no, Este ya sería no el más. segundo festivo. No, ya no. Y yo pensando, tío, Profe, qué ¿cuándo mala voy noticia. a hacer el quiz? Ah, bueno, entonces, rebarajando, como uno dice cuando va perdiendo. Vamos a revolver bien las cartas. Entonces, el ejercicio lo hacemos el día miércoles, porque el lunes no podremos tener clase porque es festivo, ¿cierto? Lo hacemos el día miércoles y el día lunes hacemos un quiz. ¿Ya? Este quiz sí es un quiz avisado, sí es un quiz. O sea, es que me causó mucha curiosidad lo que me dijo Camilo, que si era un quiz para subir notas. Yo, sí, Camilo, el quiz es un quiz, o sea, no existen quizzes para subir nota. Existen quizzes. Profe, revisó lo que no nos aparece la nota en parcial. Sí, era que había un condicional que decía que como se les había, creo que ustedes no alcanzaron a entregar, sino que se les cerró. Creo que fue. Algunos creo que se les cerró de los que me mandaron. Entonces yo le volví a calificar el examen, o sea, le dije como que recalificar el examen y pum, y lo mostré. Y ya debe salir, Ya aparece, profe. Pero yo entregué a tiempo debe aparecer. y aún, no, y aún tampoco me aparece la nota. Yo Pero tú entré, enviaste o se te cerró. ¿Cómo? yo envié, profe. Tú enviaste. Profe, a mí tampoco Sí, y me aparece entré la ahora nota. a las 8 y no me aparece todavía. Qué extraño. Profe, el segundo parcial ya está calificado. No, no he terminado, apenas he calificado como 5, menos, como 4. Es que he estado ocupado. Pero voy a tomar el lunes festivo para eso. Ya tomé la decisión de trabajar en eso. Voy a revisar aquí, voy a aprovechar estos minutos. Bueno, vamos a hacer algo antes. Vamos a pasar la lista y de paso reviso porque es que hay unos que se están desapareciendo. Se están saliendo del salón. Sí, se están volando el salón. Bueno. Aquí voy a ir llamando, me dicen si están o no están. Nayeli Barranco. Ah, no, ese es el otro grupo, perdón. Eso nunca va a estar acá. Ahora sí. Está en el grupo que no era. Ahora sí. Melanie Acosta. Dijo presente por el chat, profe. Digo presente por el chat. Listo. Qué locura con ustedes. Jonathan Agames. Presente, profe. Listo, Jonathan. Jonathan. Ya. Juan Diego Arrieta. Presente, profe. Edgar. ¿Dónde está por el chat? ¿Está por ahí, Edgar? Presente. John Asensio. Presente. Sí, estoy. ¿Quién me dijo? Edgar. Aquí, profe. Jonathan. Ah, dale. Barbosa. Presente, profe. José David. Barrio Jorge Isaac. Presente, profesor. Barros José David.
Benavides María Angélica. Presente. Canchila Wilmer. Presente, profe. Wilmer era uno de los que no podía entrar y yo vi que sí entró, sí podía ver la nota después. Sí, ya la pude ver ya. Claro, yo hice el control contigo, fuiste el que tomé como control. Carranza Fabio. Es canceló, profe. Canceló. Ah, con razón no entra. Bueno, Carrascal Wilberto. Tío, presente por el chat. Ah, listo. Gracias por los que me están colaborando con el chat. Gregory Chona, o Chona, debe ser Chona. Presente. Es Chona, ¿cierto? Sí, profe. Listo. De la Osa Gabriel. Presente, profe. Listo, de la Osa. Andrés García. Presente, profe. Aldemar Gil. Presente. Quedé por Aldemar. Ahora viene Marilyn Guerra. Profe, ya que se le fue la luz, me escribió. Se fue la luz. Ahí escribí acá. Adolfo. Presente, profe. Adolfo es el que es primo de Marilyn, ¿cierto? Hermano. Ah, hermano. Ah, sí, Castro, ay, qué bien. Clairet, sí, ya la vi. Que no habla, pero... Que no escucha, claro. Pero sí la vi. Nicole Jiménez. Guillermo Manrique. Jesús Medina. Presente, profe. Andrés Mendoza. Presente, profe. Andrés Mendoza. Lady Mesa. Presente, profe. Monterrosa Sergio. Monteceder. Presente, profe. Laila Oliveros. Presente, profe. Laila. Carol Otálvaro. Presente, profe. Reginaldo Payares. Presente, profesor. Peña Jesús. Presente, profe. Jesús Peña. Ever Peñate. Presente, profesor. Peñate. Presente, profesor. Pérez Samaris. Presente, profe. Pérez Luis Carlos. Pizarro Joel. Presente, profesor. Rodríguez María Emilia. Presente, profesor. Salas José Andrés. Presente, digo por el chat. Gracias. Sánchez Lilibet. Fue la luz también. Está Jorge Mario Sánchez.
Presente, profe. Sierra Carlos. Presente. Andrés Soto. Presente, bro. Andrés Soto. Acá está. Camilo Tobar. Presente. Vázquez Andrea. Vergara Lorenzo. Aquí Presente, profesor. Y Villero Fabián. Listo. Entonces, no sé, si quieren los demás dejamos allí y los que tienen el problema con la nota me dicen ahora y yo voy a revisar inmediatamente, porque no deberían tener problema. Entonces me quedaría con los que tienen el problema en la nota y yo les reviso inmediatamente su examen para ver la configuración. ¿Listo? ¿Quién fue el que me dijo que tenía problemas? Me regala su nombre, por favor. Juan Diego Arrieta, profe. Juan Diego Arrieta. Te voy a buscar aquí, te voy a... Juan Diego Arrieta. Aquí te voy a actualizar para ver si ya... Ok, profe. Andrés García. Permítame, le actualizo a Juan Diego Arrieta. Esto se puede ver. Esto se puede ver. Bueno, allí ya deberías poder mirar y entrar. Bueno, profe, voy a entrar a ver. Dale, sí, porque ya te actualicé todo. Profe, a mí tampoco me aparece la nota. ¿Cuál es tu nombre? Aldemar. Aldemar, ya te ubico, Aldemar. Sí, señor. Soy... Te voy a actualizar. Demora un minuto. Aunque yo reviso ahorita, le digo que sí, que sí, que sí, que sí. Son un montón de síes. Aquí está. Bueno, según esto ya podrías entrar. Bueno, profe, voy a ver. Con un clic aquí ya podrías entrar. Ya revisé todo. Yo reviso pregunta por pregunta y ya todas me aparecen como guardada, finalizada, calificada, calificada, calificada. Sí. Ya debería entrar. ¿Quién más está en esa condición? Profe, yo, Lady Mesa. Lady Mesa. Vamos a ver, Lady.
Aquí está, tiene nota, tiene nota. Voy revisando pregunta por pregunta. Actualizada. Bueno, profe, gracias, sí aparece. Bueno, listo, sí, señor. Acá también, pregunta 12, pregunta 13. Que a veces se queda una que no tiene nota, tal vez se volaron una pregunta, no sé. Ah, aquí está, tienes una sin contestarle. Te toca marcarla para que pueda. Para que le pueda salir, porque mientras no le tengas esa, ya ahí deberías poder entrarle. ¿Quién más, por favor? Estaba allí pendiente. ¿Hay alguien más que no tenga nota? Sí, profe. Samaris Pérez. ¿Quién, perdón? Samaris Pérez. Samaris Pérez. Pero aquí aparece. Es que esto no está en orden de ¿cómo es? No tiene ningún orden. Y eso es lo que hace que me toca dar la vuelta. Samaris, pero acá tienes la nota. Sí, deberías poder mirarla. La del segundo parcial no me deja. Ah, no, la del segundo todavía no, Samaris. Aún no podrías mirarla. Aún no la tengo activa. Pero la del primero sí la pudiste mirar. Sí, la primera sí. No, la del segundo aún no la he activado. Yo les aviso cuando lo haga.